Hola, ¿qué tal, hermanos? Volvemos nuevamente. Vamos a estar vamos a pasar al capítulo 14. El capítulo 14 nos aclara un poquito más acerca de la visión que tuvo el ley. Aclara algunas cosas, como ser dice en en el, en el versículo 1 dice, sucederá que si los gentiles escucharen al Cordero de Dios el día en que Él mismo se manifieste a ellos, tanto en palabra como también en poder, real y verdaderamente para quitar sus tropiezos. En el 2 dice, y no endurecieren sus corazones contra el Cordero de Dios, serán contados entre la posteridad de tu Padre. Sí, serán contados dentro de la casa de Israel, y serán para siempre un pueblo bendito sobre la tierra prometida, y no serán llevados más al cautiverio, y la casa de Israel ya no será confundida. ¿Sí? Eh, si no endurecen sus corazones. Eh, Esto tiene el sentido del orgullo, el orgullo del mundo. Si nosotros ponemos nuestro corazón en las cosas del mundo, en las riquezas y en la gloria del mundo, nuestro corazón se va a poner duro hacia las cosas espirituales. O sea que significa que si nosotros nos tornamos, nuestro corazón se va tornando más a las cosas del mundo, se aleja de las cosas espirituales. En el versículo 3 dice, y ese profundo abismo, el abismo ese que vimos que estaba entre el edificio y el árbol de la vida, dice que ha acabado para ella esa grande y abominable iglesia, en la cual fundaron el diablo y sus hijos para conducir las almas de los hombres al infierno. Sí, ese profundo abismo que ha sido cavado para la destrucción de los hombres, se llenará con aquellos que lo abrieron, hasta su completa destrucción, dice el Cordero de Dios. No la destrucción del alma, a menos que sea el arrojarla en aquel infierno que no tiene fin. Habla acerca de los malvados, eh, que ellos abrieron todas estas mentiras, toda esta falsedad, todos estos engaños, para que nosotros nos perdamos y seamos, que tropecemos en busca de la verdad. Ellos mismos van a caer ahí. Este abismo que ellos cavaron para nosotros, ellos mismos lo van a llenar. Um, Luego en el versículo 6 dice, por lo tanto, hay de los gentiles si es que endurecen sus corazones contra el Cordero de Dios. Nuevamente nos recalca la importancia que nosotros podamos tener un corazón blando es un corazón contrito, un corazón dispuesto a, a obedecer la palabra de Dios, un corazón dispuesto a seguir a Jesucristo. El versículo 7, porque viene el día, dice el Cordero de Dios, en que haré una obra grande y maravillosa entre los hijos de los hombres, una obra que será sempiterna, ya para una cosa o para otra, ya para convencerlo a la paz y vida eterna, o entregarlos a la dureza de sus corazones y ceguedad de sus mentes, hasta ser llevados al cautiverio y también a la destrucción, tanto temporal como espiritualmente, según la cautividad del diablo, de la cual he hablado. El de Berna dice que esta obra grande y maravillosa, que es, la conocemos también nosotros como la restauración de la iglesia, el libro de Mormón, pero también somos nosotros. Somos nosotros que estamos firmes, que seguimos educando a nuestra familia, trayéndola a la iglesia, predicando el Evangelio, ayudando a que la obra salga a luz. También nosotros somos parte de esta grande y maravillosa obra que Dios ha preparado. En el versículo 10 dice, y me dijo, he aquí, no hay más que dos iglesias, como ya la leí anteriormente, aclarando
que solamente está todo aquello que haga que nos confunda a nosotros para no encontrar el camino verdadero, todo aquello que nos saca de la barra de hierro del libro de Mormón, tanto política, social, económico, o cualquier sociedad de índole que nos saque a nosotros del camino verdadero, que nos aleje de la palabra de Dios y de Jesucristo, pertenece al diablo. Um, Luego, en el versículo 12, dice, y sucedió que vi la iglesia del Cordero de Dios y su número eran pocos, a causa de la iniquidad y las abominaciones de la ramera que se asentaba sobre las muchas aguas. No obstante, vi que la iglesia del Cordero, que eran los santos de Dios, se extendían también sobre toda la superficie de la tierra. Y sus dominios sobre la faz de la tierra eran pequeños, a causa de la maldad de la gran ramera a quien yo vi. Eh, la iglesia de Jesucristo va a estar en todas partes del mundo, vamos a ser pocos, pero vamos a estar en todas partes. Y muchos no vienen a la verdad porque las otras iglesias eh, o sociedades o grupos nos confunden y nos sacan del camino verdadero. Por eso no podemos encontrar la verdad. En el versículo 14, aconteció que yo, Nefi, vi que el poder del Cordero de Dios descendió sobre los santos de la iglesia del Cordero y sobre el pueblo del convenio del Señor, que se hallaban dispersados sobre toda la superficie de la tierra, y tenían por arma la rectitud y el poder de Dios en gran gloria. A pesar que vamos a hacer poco, no hay que tener miedo, ni estar desalentados, ni perder la confianza ni la fe, porque a pesar que vamos a ser pocos, vamos a estar dispersados alrededor del mundo, nosotros vamos a tener las armas de la rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Vamos a estar protegidos. En eso no tenemos que tener miedo ni tener duda. El versículo 14, eh, perdón, el versículo, vamos a pasar directamente eh, al versículo 20. Bueno, de acá del 15 hasta el 19 habla acerca de que vio guerra, rumores de guerra en todas las naciones, eh, que se había desparrado por todo el mundo. Eh, Nuevamente repite que la iglesia está grande y abominable en la tierra. Eh, eh, Dice, cuyo fundador es el diablo. Ese día empezará la obra del Padre, preparando la vía, el cumplimiento de sus convenios que él ha hecho con su pueblo, que es la casa de Israel. A partir de ese momento va a empezar el cumplimiento de los convenios. El versículo 20 dijo, el ángel me dijo, he aquí, uno de los 12 apóstoles del Cordero. Eh, Aquí está hablando acerca, y dice, y escribirá también sobre el fin del mundo. Este nosotros lo conocemos como el Apocalipsis de Juan, eh, que él lo escribió. Y le dijo a Nefi que no lo escribiera él. Él no lo escribiera porque ya le había dado a Juan. ¿Cómo sabemos que es Juan? Porque en el versículo 27 dice, y yo, Nefi, yo oí y testifico que el nombre del apóstol del Cordero era Juan, según la palabra del ángel. ¿Mm? En el 25 dice, pero las que verás en adelante no escribirás, como ya le había dicho, porque le había dado ya este poder a Juan. Um, y ahí terminamos con el capítulo 14, que habla acerca de las guerras, rumores de guerra,
del Apocalipsis y de Nefi. Em, el capítulo 15, am, y también aquí es muy interesante y muy triste también al mismo tiempo, porque Nefi había visto la destrucción de su descendiente. Él todavía no estaba casado ni tenía hijos. Él pudo ver a todos sus hijos y descendientes que iban a ser muertos, iban a ser destruidos por la descendencia de sus hermanos. Imagínense que nosotros tuviéramos la oportunidad de tener una visión, de ver que toda nuestra descendencia iba a ser destruida. Esto tiene que haber sido devastador para Nefi. Pero aún vemos la confianza, la fe y el amor que él tenía por sus hermanos. Dice, y ocurrió que después que yo, Nefi, hube sido arrebatado en el espíritu y hube visto todas estas cosas, volví a la tienda de mi padre. Sucedió que vi a mis hermanos y estaban disputando entre sí concerniente a las cosas que mi padre había hablado. En el versículo 3 nos da una gran enseñanza, porque verdaderamente les habló muchas grandes cosas, hablando del Padre, cosas que eran difíciles de comprender, a menos que uno recurriera al Señor. Y como eran duros de corazón, no acudían al Señor como debían. Um, por eso nuestros profetas y nuestros apóstoles siempre nos dicen que siempre debemos orar, siempre debemos estar orando. Y si tenemos un sentimiento de no tengo ganas de orar, sabemos que ese sentimiento no viene de Dios. Y si sentimos que no debemos orar, es el momento justo que debemos orar, para que nuestro corazón no se endurezca. La forma de mantener nuestro corazón preparado y dispuesto para las cosas de Dios. El versículo 4 nos hace saber el dolor profundo que le estaba pasando. Nefi estaba apesadumbrado y Nefi estaba apesadumbrado por la dureza de sus corazones, como también a causa de las cosas que yo había visto, las cuales sabía que inevitablemente habrían de suceder, debido a la gran iniquidad de los hijos de los hombres. Aconteció que me sentía abatido, estaba devastado, completamente eh, en una forma de decir destruido mentalmente, por causa de mis aflicciones, porque las consideraba mayores que cualquier otra cosa por motivo de la destrucción de mi pueblo, porque yo había visto su caída. Eh, no quisiera poder ver esto de mi descendencia, que se han destruido y la forma que fueron. Tiene que haber sido bastante triste para él. Y dice en el 6, aconteció que después de haber recobrado la fuerza, no sé qué, pensó un rato, meditó y buscó fuerza, no sé cómo, de dónde sacó fuerza de Nefi, teniendo tanto dolor, tanta tristeza, pero el profundo amor por sus hermanos los llevó a que pudiera hablarles. Y hablé a mis hermanos, diciendo saber la causa de su disputa. Aquí en el versículo 7 dijeron, aquí no podemos comprender las palabras de nuestro Padre. Bien, he allí que Nefi le dice, ¿habéis preguntado al Señor? Y este es uno de los problemas que como miembro de la iglesia tenemos. Tratamos de no buscar revelaciones propias. Vamos que alguien nos lea, nos explique, porque las escrituras son para cada uno es un sentimiento diferente. El Señor nos habla
por medio de las escrituras, de los profetas y los apóstoles, pero cada cosa es diferente para cada uno de acuerdo a lo que nosotros estemos necesitando. Para algunos les trae mayor luz, para otros lo que realmente necesita aprender para ese momento, aprender cómo mejorar su vida, cómo mejorar la de su familia, de sus hijos. Por eso es importantísimo que nosotros podamos hablar con Dios, preguntarles, orar y saber y buscar e interpretar y buscar revelaciones propias por medio del Espíritu Santo. Ellos le dijeron, no, porque el Señor no nos da a conocer tales cosas a nosotros. Ellos seguían con la mentalidad en cual habían venido, que solamente tenían derecho a orar y a buscar revelación y guía de Dios, que eran los sacerdotes. Ellos eran los únicos que tenían poder y autoridad para poder hablar con Dios, y los demás tenían que seguirlo a ellos como ovejitas. Ellos seguían con eso. En el versículo 10, él le dijo, ¿cómo es que no guardáis los mandamientos del Señor? ¿Cómo es que queréis perecer a causa de la dureza de vuestros corazones? Él se da cuenta que si no oran, es muy fácil esto saber, si un miembro de la iglesia no está andando bien, y podemos saber, le preguntamos cuántas veces oras por día. Si dice, no, yo no oro, bueno, ya podemos saber cómo es su corazón. Em, Dice en el versículo 11, ¿no os recordáis las cosas que el Señor ha dicho? Si no endurecéis vuestros corazones y me pedí con fe, creyendo que recibiréis, guardando diligentemente mis mandamientos, de seguro os serás manifestada estas cosas. Si pedimos con fe, oramos con fe, no solamente es tener la fe de que estamos orando a nuestro Padre Celeste, sino creyendo que vamos a recibir una contestación a nuestras preguntas o a nuestras dudas, a nuestros deseos. Y si guardamos diligentemente los mandamientos, estamos seguros que Dios nos va a hablar y nos va a hacer saber aquellas cosas que necesitamos saber. En, en el versículo siguiente, estamos en sí, en el versículo, estamos aquí en el 11, bien. El, esto es para todo, hermano. El versículo 11 es para todos nosotros, es lo mismo. ¿Sí? Si nosotros no tenemos el corazón en las cosas de este mundo y sabemos que Dios es nuestro Padre y Jesucristo es nuestro Salvador, y nosotros creemos con seguridad que vamos a recibir respuestas o ayuda, porque nosotros guardamos los mandamientos, hay un 100% de seguridad que el Señor nos manifestará la verdad de todas las cosas. Esto es para todos. Bien, en el versículo 13 dice, aquí le da una explicación. Primeramente le dice en el versículo 2, perdón, en el versículo 12, que dice que Israel fue comparado a un olivo por el Espíritu Señor que estaba en nuestro Padre. O sea que ahí habla de que él ahí tenía el Espíritu Señor, ¿sí? Y le dijo que la casa de Israel lo comparó a un olivo. Y, y él le dice, no hemos sido desgajados de la casa de Israel, o sea que no somos una rama de este olivo que es la casa de Israel. El versículo 13 dice, ahora bien, lo que nuestro Padre quiere decir concerniente al injerto de las ramas naturales por medio de la plenitud de los gentiles es que en los días postreros, cuando nuestros descendientes hayan degenerado en la incredulidad, sí, por el espacio de muchos años y muchas generaciones después que el Mesías, aquí está hablando acerca de que el Mesías va a ser manifestado en la carne, dice, a los hijos de los hombres. ¿Sí? Entonces la plenitud del Evangelio del Mesías vendrá a los gentiles.
y de los gentiles vendrá al resto de nuestra posteridad. Ahí está hablando acerca de tercer Nefi, ¿sí? Tercer Nefi, cuando Jesucristo venga, ¿sí? Él se va a manifestar en la carne, dice, resucitado, se va a manifestar, va a presentar en su plenitud el Evangelio y vendrá a los gentiles, ¿no? Que cuando José Smith recibió la visión, comenzó la restauración, ahí viene a los gentiles y de los gentiles vendrá al resto de nuestra posteridad. O sea que los gentiles cuando recibieron ellos el Evangelio, empezaron a mandar misioneros por todas partes del mundo, especialmente aquí en las Américas, y fue predicado el Evangelio, ¿sí? Al resto de la posteridad de ellos. Bien. En el versículo más adelante, por supuesto, yo le hablo brevemente, no tengo mucho tiempo. Ustedes lo pueden leer y, y buscar bien la información. En el versículo 18 dice, por tanto, nuestro Padre nos ha hablado solamente de nuestra posteridad. No ha hablado solamente de nuestra posteridad, sino también de toda la casa de Israel. O sea que todo lo que leí le había hablado a ellos, le habló acerca de ellos, de la descendencia de Nefi, Lamal y Lemuel. También estaba incluida Során, San y todo lo demás. También habló acerca de Israel, indicando el convenio que se ha de cumplir en los postreros días, convenio que el Señor hizo con nuestro padre Abraham, diciendo, en tu posteridad serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí aclara que acerca del convenio que Dios había hecho con Abraham, de que sus descendencias serán como la arena del mar y que todos iban a recibir la bendición de este convenio que Dios hacía con él. En el 21, del 21 al 24, dice, aconteció que de nuevo me hablaron diciendo, ¿qué significa estas cosas que nuestro padre vio en un sueño? ¿Qué significado tiene el árbol que vio? Y yo le dije, era una representación del árbol de la vida, que ya hemos hablado bastante de esto, y hay mucho más por hablar, por supuesto. Me dijeron, ¿qué significa la barra de hierro que nuestro padre vio que conducía al árbol? ¿Sí? Y yo le dije que era la palabra de Dios, y quien escuchara la palabra de Dios y se aferraran a ella, no perecerían jamás, ni los vencería la tentación y los ardientes dardos del adversario para cegarlos y llevarlos hasta la destrucción. ¿Mm? Y la palabra de Dios, sabemos que son las escrituras, especialmente el libro de Mormón. Si nosotros lo leemos y nos aferramos a ella, no vamos a ser vencidos de las tentaciones ni los dardos y la ardiente adversario, los dardos que lanza el adversario. ¿Y cuáles son las cosas que dice acá? Los dardos, eh, el ardiente dardo del adversario para cegarnos, o sea, para nublarlo. También aquí está hablando acerca de cosas que nublan, o sea, la neblina, en que se habló. Yo encontré lo que dijo el, el elder, el elder Paul Packer, una cosa que él dijo. Ay, se me fue, a ver si lo puedo traer de vuelta. Mm, Aquí está. Lo que dijo el elder Bob Packer, ahora voy a compartirlo con ustedes. Y es bastante interesante, hermano, lo que nos dice aquí. Prestemos atención. Dice, en gran parte a causa de la televisión e internet, en lugar de mirar hacia ese espacioso edificio, estamos, de hecho, viviendo dentro de él. Ese es vuestro destino en esta generación. Estás viviendo en ese gran y espacioso edificio.
Esto fue dado en Biguayún Devocional, enero del 2007. Sé que muchos de nosotros estamos muy pegados a la televisión. Yo he tenido la bendición de, con mi esposa, hemos decidido muchos años atrás ya no ver más televisión, sacarlo de nuestras vidas, eh, porque encontramos de que no nos acercaba para nada a Dios ni a Jesucristo, que nos alejaba. Había mucha mentira, mucho engaño, mucha falsedad, eh, mucha corrupción, mucha inmoralidad. eh, Se reían, se burlaban de las cosas sagradas. Entonces nos dolían mucho todas estas cosas y decidimos, pero por supuesto, cada uno debe hacer lo que su corazón sienta por medio de oración y la guía del Espíritu Santo. Ustedes pueden saber cómo hacer de su vida la mejor forma de poder seguir y permanecer cerca de nuestro Salvador Jesucristo. Estas son algunas de las cosas que a nosotros nos ciega, no, no, no nos deja avanzar. eh, Estamos completamente sumidos en esto. A veces he visto yo, porque presencié también en mi casa, en otras casas, de que se enojan o se pelean si alguien se cruza por el camino del televisor que justo ellos están viendo, no importa lo que vean, si es deporte, no sé lo que sea, se enojan. eh, a veces sus hijos están llorando y no les prestan atención por mirar la televisión. Hay muchas cosas eh, que este aparato nos ha sacado a nosotros del verdadero camino. Tal vez para muchos le puede considerar algo extremo, pero eh, en casos necesarios muchas veces tenemos que valernos de cosas extremas, porque hay casos que son peligrosos o que nos puede causar daños mentales o espirituales a nosotros o a nuestros hijos. Y tenemos que tomar una decisión en esto. En- Porque pues, todo esto está basado en tanto nuestro Padre Celestial respeta profundamente. Él respeta nuestro albedrío, nuestra elección. Nosotros somos los que elegimos, qué es bueno y qué no es bueno, a quién seguir y a quién no seguir. Es nuestra decisión y yo también la respeto. Eh, Cada uno sabe lo que necesita y lo que quiere en su vida. Solamente yo lo comparto con ustedes nomás, ah, para que todos podamos sentir el amor de nuestro Padre Celestial y acercarnos más a Jesucristo. No es fácil, lo sé que no es fácil, lo sé. Eh, Ahora, él sigue hablando, dice el versículo 25, él dice, por tanto, yo, Nefi, los exhorté a que escucharan la palabra del Señor. Los exhorté con toda la energía de mi alma, con toda la facultad que poseía, que obedecieran la palabra de Dios y se acordaran siempre de guardar su mandamiento en todas las cosas. Él le hablaba con un profundo amor a sus hermanos, aunque él había visto que la causa de la destrucción de su descendencia fue sus hermanos y su descendiente. Luego le dicen, ¿qué significa el río de agua que nuestro padre vio? Respondí, el agua que mi padre vio representaba la inmundicia, que su mente se hallaba absorta a tal grado en otras cosas que no vio la suciedad de él. Le dije que era un abismo horroroso que separaba a los inicuos del árbol de la vida y también de los santos de Dios. ¿Sí? Este abismo horroroso, esta agua sucia que estaba ahí, separaba.
a los inicuos del árbol de la vida, y también a los santos de Dios. O sea que tanto separa a los inicuos de no llegar si intentan llegar al árbol de la vida en una forma incorrecta, o que nosotros eh, nos ayuda la barra de hierro, nos ayuda a que nosotros no nos metamos de esta forma tan brusca en el agua, sino que la palabra de Dios nos ayuda, nos ilumina y nos hace ver la verdad de todas estas cosas, ¿no? Eh, el versículo 28 y le dije que era un abismo horroroso. El versículo 29 le dije que era una representación de aquel infierno terrible que el ángel me dijo había sido preparado por los cínicos. En el 33 dice, por lo tanto, si morían en su iniquidad, tendrían que ser desechados también, con respecto a las cosas que son espirituales, las cuales se relacionan con la rectitud, de modo que deberían comparecer ante Dios para ser juzgados según sus obras. Y si sus obras han sido inmundicia, por fuerza, ellos son inmundos. Y si son inmundos, por fuerza, ellos no pueden morar en el reino de Dios. De lo contrario, el reino de Dios también sería inmundo. Porque aquí os digo que el reino de Dios no es inmundo. Ninguna cosa impura puede entrar en el reino de Dios. De modo que es necesario que se prepare un lugar de inmundicia para lo que es inmundo. Es lo que nos habló el Elder Oaks en conferencias anteriores, de que Dios nos ama tanto que ha preparado lugares para cada uno. Porque Él no quiere que nosotros nos sintamos mal en un lugar que no nos corresponde. Quiere que nosotros estemos en algún lugar donde nos sentimos cómodos, nos sentimos tranquilos. Aquellos que han guardado los mandamientos de Dios se van a sentir en paz y tranquilos viviendo en el reino celestial. Aquellos que no, por alguna razón no cumplieron con todas las cosas, está el mundo terrestre y el mundo celestial y otros lugares después. Y el 35, y se ha preparado un lugar, ¿sí? Aquel infierno horroroso de que he hablado, y quien lo ha preparado es el diablo, ¿sí? Este lugar horroroso, infierno, Nefi dice que el diablo lo ha preparado. Por tanto, el estado final de las almas de los hombres es morar en el reino de Dios o ser expulsado, por razón de esa justicia a que me he referido. Pero sabemos que Dios ha dividido a cada persona de acuerdo a sus circunstancias, sus problemas. Dios en el día de juicio él sabrá a qué lugar iremos. Así que los malos son desechados entre los justos y también de aquel árbol de la vida, cuyo fruto es el más precioso y el más apetecible de todos los frutos, ¿sí? Es el más grande de todos los dones de Dios. Y así hablé a mis hermanos. Sé que hay mucho por hablar, hay mucho que comentar. El tiempo es muy corto. Léanlo, medítenlo. Ahí habla muchas cosas de este tiempo, que podamos entenderlo y comprenderlo. Busquemos la revelación, eh, leamos las escrituras, mantengámonos cerca del Espíritu Santo, haciendo las cosas que nuestro Padre Celestial nos pide, que siempre estemos orando, leyendo las escrituras, que vayamos a la iglesia, participemos de los sacramentos, leamos los discursos de nuestros profetas y apóstoles, por sobre todo que hagamos servicios, cumplamos con lo que nuestro Padre Celestial desea de cada uno de nosotros, especialmente los padres. No nos cansemos de hablar a nuestros hijos como Leí y Sara y Saraí, que ellos no se cansaban de hablar con sus hijos. Eh, Vamos a continuar el libro Mormón y eh, vamos a seguir viendo cómo esto nos puede ayudar a nosotros. En estos capítulos nos ayuda a que nosotros eh, sepamos escoger lo bueno y lo malo.
que sepamos dónde están las cosas que Dios nos tiene preparado para nosotros. Gracias, hermano, que Dios les bendiga y nos vemos la próxima. Si les gustó, denle un gusto y si no, también pueden compartirlo. Y hasta luego. Gracias.